Muy bien, nos encanta mostrarte el hermoso lugar en el que tenemos el gusto de vivir acá en la Comunidad de Madrid. Vivimos a las afueras de Madrid Central, de la ciudad, a unos 30 minutos si vienes en Renfe o en carro. Si es en autobús, pues te toma algo más de tiempo, pero sin lugar a dudas es un lugar espectacular para vivir, sobre todo para vivir en familia. Hay cualquier cantidad de opciones deportivas para los chicos y mucha vegetación como estás viendo. Quiero que la disfrutes conmigo y recordarte, mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita. Hola, comenzamos aquí nuestro video de Tres Cantos. Tres Cantos es la ciudad en la que vivimos desde hace 3 años y te la queremos mostrar y de verdad nos da demasiada ilusión hacerlo. Es una ciudad ubicada al norte de la Comunidad de Madrid. Madrid es una comunidad uniprovincial y que si bien dentro tiene la ciudad de Madrid, en toda la periferia hay diferentes ciudades pequeñas. Es una ciudad planificada que fue fundada en el año 1991, tiene apenas 30 años y se ha ido haciendo por etapas. Estamos en este momento en la fase 1 de Tres Cantos, actualmente tiene 3 fases y lo que sería la cuarta fase de la ciudad es conocido como Nuevo Tres Cantos. Allá es donde vivimos nosotros. Esto que tengo aquí atrás de mí es el ayuntamiento de la ciudad. Si te fijas, es muy distinto a otros que hemos visto porque no es estos edificios antiquísimos de cientos de años, sino que todo es sumamente moderno, es una ciudad de 30 años. Este es el ayuntamiento o casa consistorial y de este lado vemos la Casa de la Cultura de Tres Cantos. Detrás de acá de la Casa de la Cultura, que no la vamos a lograr ver, está el centro comercial y es el centro comercial. Aquí hay un solo centro comercial. La ciudad ya ha alcanzado 50.000 habitantes, pero realmente es más bien pequeña. Hermosa, bellísima y quiero que la conozcas. Decidimos comenzar nuestro paseo aquí en Tres Cantos por esta avenida que se llama la Avenida de Colmenar Viejo. Esta avenida a nosotros nos recuerda mucho, tanto esta como la otra avenida principal que tiene Tres Cantos, nos recuerda mucho a unas avenidas de Maracay, la avenida Las Delicias de Maracay. Quizás en parte por eso nos gusta tanto esta ciudad. Mírala cómo está, nos los recuerda porque es esto, es una caminería en el centro con los dos lados de vehículos y acá una gran cantidad de árboles. Esta es de las avenidas más comerciales que hay acá en Tres Cantos. Quizás en la otra que vamos a ir luego es más de restauración, esta es más bien comercial. Fíjate que por acá tiene parquecitos para los chamos y además, o sea, tiene este parquecito, pero es que aquí nada más en esta vía, la otra vez andábamos con Valentín caminando de parquecitos y vimos 5 parques, solamente de aquí hasta allá abajo, o sea, que está súper bien y eso habla también de que esta es una ciudad muy hecha para familias. Te dejo aquí para que lo veas. Quiero que veas aquí lo verde que es la ciudad, que es algo que nos encanta. Aquí nosotros, ahorita que salimos, estamos iniciando el otoño, por eso no se ve todo tan naranja, pero creo que esta ciudad lo más bonita que se ve es en otoño. Fíjate, todo esto son residenciales y abajo hay comercio. Es una ciudad súper linda. Lamento que la fuente no esté encendida porque se ve súper bien cuando está encendida. Y por aquí seguimos, si te fijas, todo lo que está abajo es de comercio y puros edificios residenciales. Es una zona espectacular para vivir. Esta de aquí es la fuente del reloj y mira, esta es la plaza del reloj y esta es la fuente. El reloj está acá, si lo miras, aquí dice, mira, 2, 3, 4. Es un reloj, entiendo que es como del sol, que va dando la hora con el sol, pero yo no la sé leer. Realmente no sé en qué momento la da. Pero bueno, todo esto es la plaza. Con las zonas residenciales alrededor. Y lo que te contaba de los parquecitos, mira, acá hay otro parquecito, aquí atrás acabamos de dejar uno y el otro lo vimos, el primero que vimos estaba por allá a menos de 2 cuadras. O sea, realmente hay demasiados parquecitos porque es una ciudad muy pensada para vivir en familia. No es una ciudad longeva, como te dije al principio, este es el ayuntamiento más joven de todo Madrid. Y la gente que vive aquí pues también son familias jóvenes. Entonces tienes la ventaja de contar con este tipo de parquecitos. Yo creo que cada 2 cuadras hay un parquecito para los niños, con lo cual si tienes niños pequeños realmente
no te vas a aburrir y va a ser un muy buen lugar para ellos, para vivir, para crecer y para pasarla bien. Estamos aquí enfrente de esta panadería o pastelería Manolitos, que es de mucha tradición acá en Madrid. Tenemos entendido que la primera panadería de Manolitos es de aquí de Tres Cantos y aparentemente es esta. Pero si tú eres de aquí de Tres Cantos y yo estoy equivocada en lo que estoy diciendo, déjame en los comentarios la explicación para no dejar mal informada a la gente. Entonces los Manolitos son como unos croissants así, que la mitad chiquiticos, un dulcito como de croissant así pequeñito, que la mitad está lleno de chocolate. Los de acá son súper conocidos y los venden en toda Madrid y aparentemente esta es la primera Manolitos de acá. Algo que se nos ha hecho interesante de la organización urbanística aquí en Tres Cantos es que es una ciudad que, como te dije, fue creada o comenzó a hacerse hace 30 años y que se ha hecho por fases. Entonces actualmente tiene 3 fases más lo que se conoce como Nuevos Tres Cantos, que sería la 4ª fase, pero no siguieron la numeración, sino que se llama Nuevos Tres Cantos. Y dentro de cada fase hay sectores como este. Acá nosotros estamos en el sector Literatos y todas las calles que están dentro de este sector, y un sector de un tamaño más o menos de unas 2 cuadras por cada lado. Dentro de ese sector, todas las calles están relacionadas con el nombre que lleva. Este se llama Literatos, pero también está el sector músico, escultores, océanos, hay varios, pueblos, hay varios. Entonces, si tú estás en el sector océanos, las calles se van a llamar del Atlántico, del Pacífico, no sé, eso se me hace muy curioso de la ciudad y la verdad es como divertido. Yo nunca me ubico muy bien en qué sector estoy, pero se me hace divertido. Para el que vive aquí seguramente sí se ubica bien. Seguimos aquí en el sector de Literatos, que es de los más concurridos de la ciudad, y estamos acá en esta que es una casa de la juventud. Es una casa con diferentes actividades enfocadas en el público joven, que da desde clases de inglés hasta grupos de pádel. Acá cerca, al lado de la Casa de la Juventud, tenemos estas que son unas canchas de pelota vasca, y del otro lado puedes ver este colegio que es bilingüe, es un colegio público, no sé si es concertado o no. Concertado es que hay una parte subvencionada por los mismos padres, pero lo que me interesa y lo que te quiero comentar es que es un colegio bilingüe. ¿Por qué? Porque acá se está buscando que, a pesar de que acá en Madrid el idioma es el castellano y no hay otra lengua como en otras regiones de España, pues sí se busca que la gente también pues hable inglés por este tema de la globalización y que queremos estar adaptados al resto del mundo. Mira, por aquí estamos en el carro paseando por una ciudad. Acá, del lado, está el parque central de la ciudad. Es como el eje central de la ciudad, es el parque. El parque tiene una forma así como de Y y alrededor pues tiene residencia, o sea, tiene viviendas, y dentro del parque hay gran cantidad de oferta deportiva, es decir, hay canchas, hay parquecitos donde jueguen los niños. Por aquí al final vamos a llegar y vemos un parque skate que también está súper chévere, y además tiene como diferentes alturas. Hay partes que están más altas, más bajitas, en el lugar donde hay una rosaleda. O sea, realmente creo que es lo más hermoso que tiene la ciudad y es el eje central de toda la ciudad de Tres Cantos. Aquí te lo dejo. Esta es otra de sus calles. Esta sí no tiene pues mucho comercio ni nada, pero sí tiene muy bonito todo esto de los árboles, que se ve espectacular. Este es el skate park que te comentaba. Está súper bien porque, bueno, ayuda también a que los niños les guste desde niños, hacer esto, pues aprender a hacerlo y hacerlo muy bien. Y también pues viene gente mayor a la que le gusta, o más mayorcitas a las que también le gusta. Y fíjate, está a un ladito del parque. Esto aquí mismo es el parque. Esto es un símbolo de la ciudad, que es la torre de agua. Y si del otro lado teníamos un skate park, de este lado tenemos un bike park, porque realmente este ayuntamiento, este municipio que está de este lado, son unas canchas deportivas en fomentar los diferentes deportes dentro del municipio y para los residentes. Entonces tenemos este parque que está súper bien, en donde pueden venir a entrenar. Es como un club al que tienes que afiliarte y puedes venir a entrenar con tu bicicleta para competiciones más grandes más adelante. Hay varios equipos interesantes de deportes, quizás no los más tradicionales, que también se hacen acá. El equipo es de patinaje femenino. El patinaje femenino, El de sí, normal, no sobre hielo, sino normal. El de patinaje Mira, femenino en tierra es buenísimo. Mira, vamos a ver a esta chica que está saltando.
esto que vemos acá, esta zona tan grande que la vemos como un estacionamiento, es el recinto ferial. Sí es verdad que en la mayor parte del tiempo la puedes utilizar como estacionamiento, pero aquí en este mismo sitio es donde se hacen las ferias de la ciudad. De hecho, aquí estuvimos recientemente en un concierto de Juan Magán que dio el ayuntamiento completamente gratis, y acá al final pues también se hacen, lo utilizan para exposiciones. De hecho, eso está recién remodelado, esa casita que ves allá al final. De este lado del parque ferial, toda esta vía que está acá, ya comienza lo que es la zona industrial de la ciudad, porque algo interesante, algo bueno de acá es que tiene una zona industrial importante, que es lo que ha permitido que siga creciendo la ciudad. Y de este lado está la belleza de las cosas más lindas que tiene la ciudad, que es este lago que está a un lado del parque central. Dentro del parque central está el lago, pero para mí es el punto focal del parque, para mí, porque el parque es muy grande y tiene demasiadas cosas lindas, pero para mí el punto focal es el lago. Si tú eres de aquí de Tres Cantos, cuéntame cuál es tu parte favorita del parque central. Mira qué lindo tener la oportunidad de pasarte la tarde acá sentado enfrente del lago, que además este lago lo aprovechan para hacer triatlones, que los hacen en todo el parque, y terminas acá en el lago haciendo la parte de natación. Bueno, terminas o comienzas, no sé si en el triatlón comienzas o terminas con la natación, pero lo haces por acá. Vamos a ir hacia la Torre de Luz, que como te había comentado es el gran símbolo de la ciudad, y vamos a subir allá para mostrarte la hermosa vista que hay desde allá arriba, porque desde ahí se ve, bueno, si no toda la ciudad, por lo menos gran parte de ella. Allá a la Torre del Agua, pero esto que está aquí es el Centro Cívico Torre del Agua. Son como varios locales en donde hay, al ser un centro cívico, no sé si exactamente por eso, pero lo que he visto allí es como la Casa de la Cultura Andaluza, la Casa de la Cultura Gallega, la Casa de la Cultura Vasca. Es interesante además porque recientemente hubo una feria organizada por la Casa de la Cultura Gallega. La feria la hicieron allá en el recinto ferial que te mostré temprano, y lo que tenía era comida gallega durante 3 días, pues resaltando toda la cultura gallega. Está súper bien, y están en estos locales que ves por aquí. Lo que ves acá abajo es una planta de tratamiento de agua, pero que cuando estemos acá arriba te la muestro mejor. Siempre que vengo aquí y veo este puentecito, que es los techos del centro cívico que vimos ahora, me acuerdo de una vez que vinimos en un carnaval, y todo esto que ves, que todo este pasillo que ves acá está full de adolescentes bebiendo, haciendo lo que aquí llaman el botellón, que es beber en las calles. Pues se van a un supermercado, compran las bebidas que van a tomar y chucherías y lo que sea, y se lo llevan en bolsas por allí. En ese carnaval, pues ese puente completo está full de adolescentes bebiendo, echando broma, y yo estaba horrorizada porque, bueno, la cosa está como un poquito saliéndose de control, y uno ya tiene una edad y piensa que tiene un hijo que va a estar en esas cosas pronto. Siempre que lo veo me acuerdo de ese día. Estamos aquí llegando a la Torre del Agua, que como te dije es el símbolo de la ciudad, porque es la estructura más alta de toda la ciudad. Se ve desde todas partes de Tres Cantos. Esto lo que es no es más que un tanque de almacenaje de agua, pero bueno, normalmente no vemos tanques con esta forma y esta altura en todas partes. Por eso se ha hecho como un símbolo de Tres Cantos. También tiene todas las antenas de telecomunicaciones. Y aquí nos volteamos para ver de nuevo el skatepark, y le dije, Jorge, explícales tú, que tú sabes mejor. Ya no puede más, subió 3 escaleritas y bueno. Estas son 3 canchas de fútbol, 2 de adultos y una de categorías inferiores. Y bueno, a veces la convierten también en canchas para fútbol 7.
Hay muchas canchas de fútbol. Esa es una de las principales donde juega el equipo de fútbol de Tres Cantos, que si no me equivoco ahorita está en tercera división de fútbol español. Y bueno, es que a mí me gusta la ciudad, pero realmente Jorge está enamorado porque además tiene una página de Instagram que se llama Tres Cantos Mola, o Mola Tres Cantos creo que es, en la que va mostrando la ciudad, y eso le ha permitido conocerla mucho más. Conoce rincones a los que yo no he ido y todo el tiempo me cuenta cosas nuevas de aquí. Mira que aquí hacen tal cosa, que esto es por esto, que esto lo construyeron por tal cosa, y por eso le dije, cuéntalo tú, si lo cuentas mejor. Hemos llegado a que es el mirador de la Torre de Agua. Mira lo que bonito, cómo se ve hacia allá abajo. Y te lo voy a dejar para que lo veas por tus propios ojos. Mi lugar favorito de Tres Cantos, este sitio. Es que se ve casi todas las ciudades de aquí. O sea, o todas. No sé si todas. Hay alguna parte que no se vea. Sí, la parte de Nuevo Tres Cantos y la tercera fase están hacia el lado contrario, y de donde estuvimos ahorita en Literato también está hacia el lado de atrás. Esta zona que está hacia acá es el área industrial, ¿no? Hacia allá queda la avenida de las Industrias. La industrias. parte industrial, sí. Sí. Y detrás de eso queda una zona que se llama Soto de Viñuelas. Soto de Viñuelas, que para nosotros es como el castaño. Bueno, más o menos. algo así. Y este que está allí es el Polideportivo La Luz. Ahí practican rugby, tiene la pista de atletismo. Atrás hay unas canchas de fútbol 7 y el edificio que está allí es multideportivo y practican bastantes deportes. Hemos visto que tiene canchas de básquet, que la misma de básquet también lo utilizan para voleibol, sí, y tal, está súper bien. Y allí está la cancha grande, que tiene la pista de atletismo. Cuando Jorge participa en los maratones, es allí es donde hacen la llegada del maratón. Correcto, allí. Otra cosa chévere que tiene la ciudad es que tiene ciclovía, así como esta, que aquí está en el centro de la vía, pero en otras partes no está en el centro. Hay ciclovía por toda la ciudad, o sea, realmente puedes pasear la ciudad entera en bicicleta o en cualquier... Bueno, no tengas acceso a la bicicleta porque los scooters o patines te sirven para ir por la ciclovía. Y bueno, eso está chévere. La verdad que tiene un tamaño que para ir en bicicleta a todas partes pues no está nada mal. No, los scooters no tienen que ir por la ciclovía, los scooters deben transitar por la calle. Por el medio de la calle. Lo que pasa es que a mí eso me da burro de miedo. Pero sí, pero bueno, el scooter sí va por el medio de la calle. Y aquí estamos llegando a la otra vía principal, la avenida de Viñuelas. Esta es la otra avenida Las Delicias. Yo sé que si no eres de Maracay no entiendes lo que estoy diciendo, pero en la avenida Las Delicias en Maracay, en mi ciudad en Venezuela, es así, tiene una caminería en el medio con árboles, muchos árboles, y desde que llegamos acá estas dos avenidas se nos parecen a esa, y quizás por eso es que nos gusta tanto esta ciudad en la que estamos. A diferencia de la avenida de Colmenar Viejo, que es más de comercio como tal, esta de acá tiene más restauración. De hecho, en la siguiente cuadra lo vas a ver, tiene bastante restauración. Es donde quizás la vida nocturna ocurre más en esta avenida que en la otra, que tampoco es que haya demasiada vida nocturna acá, pero la que hay ocurre es de este lado de la ciudad, en la fase 1 de la ciudad. De este lado, en la avenida Viñuelas también pues está una caminería muy similar a la que vimos en Colmenar Viejo, pero esta es la zona 1, la fase 1 de la ciudad, por lo tanto esta es más antigua. Y de este lado, lo que te decía, acá está la zona de restauración, si se quiere, más grande que hay acá, en Tres Cantos. Y estos son unos pasillos en donde en la noche por acá hay como una disco, enfrente había un karaoke, todavía no sé si sigue existiendo el karaoke. De este otro lado tenemos la iglesia, una de las iglesias de la ciudad. Esta es la más antigua, pero al ser Tres Cantos una ciudad de nueva data, digamos, no ocurre lo que hemos visto en otras ciudades, que hay iglesias antiquísimas de cientos de años, pues aquí no. Esta es la iglesia más antigua y tendrá los 30 años que tiene la ciudad.
Estamos acá en la parte alta de la avenida Viñuelas, que es donde ya se une con la Encuartes, donde está el ayuntamiento, al que te voy a mostrar ahora. Pero nos bajamos porque quería mostrarte que acá queda el PTE, el Parque Tecnológico de Madrid. Esta es una zona industrial, si se quiere, o más bien empresarial, en la que hay diferentes laboratorios médicos, farmacéuticos, que están ubicados en esta zona, pero además algo bastante interesante es que también hay una empresa que hace como desarrollos aeroespaciales, y en esa empresa se diseñó una de las piezas fundamentales que estuvieron en este robotcito que estuvo en Marte. ¿Cuál es que era el nombre del robot? No te acuerdas. No, pero fue la parte, si no me equivoco, de audiovisuales. De grabación, la que grabó toda esa experiencia en Marte. Pues esa pieza que logró grabar toda la experiencia en Marte la desarrollaron aquí en Tres Cantos, y nosotros como tricantinos, aunque sea temporales, estamos orgullosos de eso. Soto de Viñuelas, que es parte de Tres Cantos, pero no es parte de Tres Cantos, pero sí, para mí es parte de Tres Cantos, pero bueno, tiene su propio nombre. Soto de Viñuelas es esta zona residencial que queda dentro del ayuntamiento, eso sí, dentro del municipio. Nos vinimos corriendo para ver si llegábamos a grabarles este atardecer. Colores espectaculares, que en toda Madrid los atardeceres son espectaculares porque salen siempre como colores rosaditos, morados, amarillos. Quizás en este momento no es el de mayor esplendor del atardecer en el día de hoy, pero bueno, sí lo puedes mirar. Es un espectáculo de colores. Esta parte de acá estamos en Soto de Viñuelas y esto es el mirador que tiene. Sobre todo lo que podemos ver es la zona industrial, lo primero que vemos, pero apreciamos pues otro lado de la ciudad. Allá la Torre de Agua, que fue donde estuvimos, y hacia este lado ya sería Nuevo Tres Cantos, que es donde vivimos nosotros. Y la sierra. Y la sierra, que cuando está nevada, eso también es una belleza verlo. Gracias, Jorge, para grabar esto, porque me llama mucho la atención que en esta avenida hay 4 supermercados. O sea, esta es la avenida Artesanos y realmente es como la avenida de los supermercados. O sea, el que te guste, están todos aquí. Este es el que nosotros vamos, el Lidl, luego el Aldi, y allá adelante está uno que se llama BM. Esto está al borde de la avenida Colmenar Viejo, está hacia allá arriba. Por acá adelante viene el BM. Y nos dimos cuenta que nos faltó nuestra acostumbrada muestra de más o menos lo que cuesta acá. Mira, esta es una zona, la verdad que está como por cómo es la zona, que está bastante completa y todo, pues los alquileres también, alquileres y ventas pues también son un poco elevados, aunque comparado con otros lugares pues preferiría alquilar acá. Acá vemos de 3 habitaciones, 2 baños en 910, de 2 habitaciones y 2 baños en 1100 al mes, pero esto es como más un ático, está como mejor, quizás más nuevo, yo alquilaría más. Es que este está amoblado, el otro no. No sé cuál es la diferencia. Y para la compra vemos acá, por ejemplo, de 3 habitaciones, 2 baños en 330.000, 4 habitaciones, 2 baños en 455. Un poco para hacerse la idea de cuánto cuesta acá la vivienda. Esta zona de acá es Nuevo Tres Cantos, que a nivel urbanístico pues sí tiene como un concepto distinto a lo que han sido las otras fases de Tres Cantos. Se te venden chalets y hay también edificios, pero ya vas a ver que todavía hay muchas zonas que están en construcción. Digamos, esta zona de acá se está desarrollando desde hace unos 8 a 10 años y en este momento hay un boom de crecimiento importante. Todas estas casas que están acá, nosotros tenemos 3 años y hemos visto cómo varias de estas casas las terminan de construir. Fíjate aquí cómo hay de grúas de construcción. O sea que es una zona de mucho potencial de crecimiento y que todavía tiene muchísimo por construir y para crecer.
Creo que el nuevo Tres Cantos puede ser del mismo tamaño del Tres Cantos que ya está hecho. Entonces, está muy bien. Desde aquí, desde Nuevos Tres Cantos, terminamos nuestro paseo por la ciudad. Esta es la parte en la que nosotros vivimos. Me gustaría que veas cómo todavía queda muchísimo por construir. En esta zona todavía se va a hacer una segunda estación del tren de cercanías, del Renfe. Con lo cual va a crecer mucho más. En esta parte de Nuevos Tres Cantos, donde está ubicado Netflix, la sede de Netflix, y hay una universidad también de tecnología y de desarrollos audiovisuales. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por disfrutar de mi contenido. Recuerda por favor suscribirte porque es completamente gratis, dejarme en los comentarios cualquier cosa que me quieras decir porque me va a encantar contestarte, regalarme un me gusta para ayudarme a llegar a más gente y compartírselo a otras personas que creas que le pueda gustar. Por favor, sigue viendo mis videos que yo voy a seguir por acá haciéndolos para ti. Gracias.